La historia de Glossopteris se entrelaza inextricablemente con los cimientos mismos de la geología moderna y nuestra comprensión de la dinámica planetaria, representando no solo un género de plantas fósiles extraordinariamente exitoso durante el Paleozoico tardío, sino también la clave botánica que permitió descifrar uno de los misterios más profundos de la Tierra, la existencia de supercontinentes ancestrales y su posterior fragmentación a través de las eras geológicas. Estos helechos con semilla, pertenecientes a la extinta división de las glossopteridofitas, dominaron los ecosistemas terrestres del hemisferio sur durante el período pérmico, hace aproximadamente 299 a 252 millones de años, creando vastos bosques que se extendían a través de lo que hoy son continentes dispersos como América del Sur, África, India, Australia y la Antártida, todos unidos entonces en el megacontinente de Gondwana. El nombre Glossopteris, derivado del griego glosa, lengua, y pteris, helecho, hace referencia a la forma característica de sus hojas, que se asemejan a lenguas lanceoladas con una venación reticulada distintiva que las hace inmediatamente reconocibles en el registro fósil. Pero su verdadera importancia trasciende con creces su morfología foliar para situarse en el corazón mismo de la teoría de la deriva continental y posteriormente de la tectónica de placas, siendo el fósil guía por excelencia que convenció a la comunidad científica de principios del siglo XX de que los continentes habían estado unidos en el pasado. Geológica. La morfología de Glossopteris revela adaptaciones fascinantes a los ambientes del Pérmico gondwánico, que experimentaba fluctuaciones climáticas extremas desde condiciones glaciares en las latitudes más altas hasta climas templados y estacionalmente secos más cerca del Ecuador. Sus hojas, típicamente de 5 a 30 centímetros de longitud, aunque algunos especímenes excepcionales alcanzan el metro, presentan una venación densa y reticulada, con una vena media prominente, de la que se desprenden venas laterales que se anastomosan formando una red compleja, una característica que sugiere adaptaciones para una fotosíntesis eficiente en condiciones de luz variable bajo doseles forestales densos o durante los largos períodos de luz polar en las latitudes altas de Gondwana. La cutícula gruesa y estomas hundidos en algunas especies indican adaptaciones para reducir la pérdida de agua en períodos de sequedad estacional, mientras que la presencia de estructuras de agallas en ciertos especímenes fósiles atestigua interacciones ecológicas tempranas entre plantas e insectos, revelando que estos bosques permianos ya albergaban complejas redes tróficas terrestres. La arquitectura forestal de las comunidades de Glossopteris ha sido reconstruida a partir de troncos fósiles y tocones in situ, que muestran sistemas radiculares extensos adaptados a suelos pantanosos o estacionalmente inundados, similares a ciertos manglares modernos o bosques de coníferas adaptadas a sustratos húmedos. La verdadera revolución científica asociada a Glossopteris comenzó cuando geólogos y paleobotánicos de finales del siglo XIX y principios del XX notaron la inquietante similitud entre las floras fósiles pérmicas de continentes ahora separados por vastos océanos. El naturalista británico Edward Suess fue el primero en postular la existencia de un antiguo puente terrestre entre estos continentes, al que llamó Gondwana en honor a una región de la India, para explicar la distribución de Glossopteris y otros fósiles característicos. Sin embargo, fue el meteorólogo alemán Alfred Wegener quien, en su obra fundamental, El origen de los continentes y océanos, 1915, utilizó la distribución de Glossopteris como una de las pruebas más contundentes de su entonces radical teoría de la deriva continental, argumentando que la presencia idéntica de estos fósiles en continentes ahora separados solo podía explicarse si estos hubieran estado unidos en el pasado formando un supercontinente, que posteriormente se fragmentó. Wegener notó particularmente que los yacimientos de Glossopteris formaban un patrón coherente cuando los continentes del hemisferio sur eran reunidos juntos, con una distribución que se extendía desde las latitudes polares hasta casi el ecuador del Pérmico, creando un cinturón biogeográfico continuo que habría sido imposible si los continentes hubieran permanecido siempre en sus posiciones actuales.
Esta evidencia paleobotánica, combinada con datos paleoclimáticos como las tillitas glaciares contemporáneas, que mostraban direcciones de flujo compatibles solo con la unión continental, constituyó el núcleo del argumento wegeneriano que, aunque inicialmente rechazado por la mayoría de la comunidad geológica por carecer de un mecanismo plausible, finalmente sería vindicado medio siglo después con el advenimiento de la teoría de la tectónica de placas. La anatomía reproductiva de Glossopteris revela igualmente innovaciones evolutivas notables que anticipan características de las plantas con semilla modernas. Sus órganos reproductivos, preservados en detalle excepcional en yacimientos como los de la Formación Veinmedart en la Antártida o la Formación Río Bonito en Brasil, muestran estructuras complejas donde las semillas se disponían en diferentes configuraciones, algunas especies portándolas en la superficie de hojas modificadas llamadas esporofilos, mientras otras desarrollaban estructuras más especializadas similares a estróbilos. El descubrimiento de órganos seminales como Arberiella y estructuras polínicas como Protoaploxipinus asociados consistentemente con Glossopteris ha permitido reconstruir su ciclo reproductivo, que involucraba probablemente la polinización por el viento dada la abundancia de granos de polen en las rocas sedimentarias asociadas, aunque algunas estructuras sugieren posibles adaptaciones tempranas a la polinización por insectos. Las semillas de Glossopteris, de varios milímetros de longitud y a menudo aladas para dispersión eólica, muestran adaptaciones para la dormancia y germinación en condiciones ambientales variables, permitiendo a estas plantas colonizar el vasto y ecológicamente diverso territorio de Gondwana. Esta plasticidad reproductiva y ecológica explica en parte el dominio de Glossopteris durante todo el Pérmico, con numerosas especies que se suceden estratificadamente y que los paleobotánicos utilizan para datar y correlacionar formaciones rocosas a través de continentes dispersos. Una herramienta bioestratigráfica tan poderosa que la abundancia de Glossopteris define la flora de Glossopteris como una unidad biozonación estándar para el Gondwana pérmico. Los paleoecosistemas dominados por Glossopteris representaron algunos de los primeros bosques complejos de la historia de la Tierra, anticipando en muchos aspectos la estructura de los bosques modernos. La evidencia de troncos fósiles in situ en yacimientos como la Formación Newcastle en Australia o la Formación Karoo en Sudáfrica revela densas comunidades vegetales estratificadas verticalmente, con árboles de Glossopteris alcanzando alturas de hasta 30 metros y formando doseles cerrados bajo los cuales crecían helechos, licofitas y otras plantas de menor tamaño. La química de estos suelos fósiles, paleosuelos, indica condiciones generalmente ácidas y pobres en nutrientes, similares a algunos suelos de bosques boreales modernos, lo que sugiere que Glossopteris desarrolló estrategias eficientes de recicling de nutrientes a través de su líter foliar, hipótesis apoyada por la abundancia de hojas fósiles en estados variables de descomposición en muchas lutitas pérmicas. Estos bosques no solo albergaban una diversidad de plantas, sino también una fauna compleja que incluía anfibios temnospóndilos, reptiles sinápsidos como los dicinodontes y los primeros terápsidos, e insectos diversos cuyas huellas de alimentación, herbivoría, se preservan en las hojas fósiles de Glossopteris, proporcionando una ventana excepcional a las interacciones tróficas terrestres previas a la extinción masiva del final del Pérmico. La repentina desaparición de Glossopteris y toda la flora gondwanica característica en el límite pérmico-triásico constituye uno de los eventos de extinción más enigmáticos en la historia de las plantas vasculares. A diferencia de muchas extinciones masivas anteriores que afectaron principalmente a la vida marina, la crisis del final del Pérmico, hace 252 millones de años, devastó igualmente los ecosistemas terrestres, eliminando aproximadamente el 70% de las especies vegetales y reorganizando completamente la composición de los biomas globales. Las causas de esta extinción, la más severa que ha conocido la vida en la Tierra, se atribuyen a una combinación catastrófica de erupciones volcánicas masivas en las trampas siberianas que liberaron enormes volúmenes de gases de efecto invernadero, calentamiento global abrupto, acidificación oceánica y colapso de los ciclos biogeoquímicos globales.
Para Glossopteris, adaptado a las condiciones relativamente estables del Gondwana pérmico, estos cambios representaron probablemente un desafío insuperable. El calentamiento global habría alterado los patrones estacionales de los que dependía su ciclo reproductivo. La acidificación de la lluvia habría dañado sus hojas y su capacidad fotosintética, y los incendios forestales generalizados evidenciados por el carbón vegetal, fusain, en los estratos del límite PT, habrían destruido vastas extensiones de su hábitat forestal. Su nicho ecológico fue ocupado en el Triásico inferior por floras de recuperación dominadas por licopsidas oportunistas y luego por nuevas asociaciones de helechos y gimnospermos como Dicroidium, marcando el final definitivo de la era de los bosques glossopteridianos y el comienzo de una nueva fase en la evolución de la vida vegetal terrestre. El legado de Glossopteris, sin embargo, perdura de múltiples maneras en el mundo moderno. Económicamente, los depósitos de carbón derivados de sus bosques pantanosos constituyen algunas de las reservas carboníferas más importantes del mundo, alimentando industrias y economías enteras en países como Australia, India, Sudáfrica y Brasil. Estos carbones gondwanicos, formados por la compresión y fosilización de troncos, hojas y raíces de Glossopteris y plantas asociadas en ambientes deltaicos y pantanosos, preservan no solo la energía solar de hace cientos de millones de años, sino también detalles anatómicos exquisitos que permiten a los paleobotánicos reconstruir la estructura de estos ecosistemas extintos. Científicamente, Glossopteris sigue siendo un organismo modelo para estudiar patrones de evolución vegetal, biogeografía histórica y respuestas de los ecosistemas al cambio climático abrupto, con lecciones potencialmente relevantes para la crisis climática antropogénica actual. Su distribución fósil continúa siendo utilizada para refinar reconstrucciones paleogeográficas de Gondwana, con estudios recientes de paleomagnetismo y datación radiométrica, corroborando las correlaciones basadas en la presencia de especies específicas de Glossopteris en diferentes fragmentos continentales. En el ámbito de la paleontología teórica, Glossopteris representa un caso de estudio paradigmático de cómo los organismos pueden dejar una firma biogeográfica duradera que trasciende su existencia taxonómica, moldeando literalmente nuestra comprensión del planeta. Su historia encapsula la esencia misma del método científico, desde la observación inicial de patrones inexplicables en la distribución de fósiles a través de océanos, pasando por la formulación de hipótesis radicales que desafían el conocimiento establecido, hasta la eventual vindicación y aceptación general de una nueva teoría que transforma nuestra visión de la Tierra como un sistema dinámico y en perpetuo cambio. Hoy, cuando los estudiantes de geología aprenden sobre la deriva continental, es frecuentemente a través del ejemplo de Glossopteris y su distribución disyunta que comprenden la poderosa evidencia que convenció finalmente a la comunidad científica de que Wegener tenía razón, aunque no vivió para verlo. Los avances tecnológicos recientes han abierto nuevos capítulos en la investigación de Glossopteris, permitiendo explorar aspectos de su biología que permanecían inaccesibles para las generaciones anteriores de paleobotánicos. La tomografía computarizada de alta resolución revela detalles internos de troncos fósiles sin destruirlos, mostrando patrones de crecimiento estacional que registran las variaciones climáticas del Pérmico gondwánico. El análisis de isótopos estables de carbono y oxígeno en sus tejidos preservados proporciona información sobre las condiciones atmosféricas y la eficiencia fotosintética de estas plantas extintas. Estudios de palinología con microscopía electrónica desentrañan la ultraestructura de sus granos de polen, revelando adaptaciones para la dispersión y la tolerancia ambiental. Y la geoquímica orgánica de los depósitos de carbón derivados de Glossopteris ayuda a reconstruir los procesos de descomposición y preservación en los paleopantanos pérmicos. Como testimonio silencioso de un mundo perdido, Glossopteris continúa inspirando asombro y curiosidad científica. Sus hojas fósiles, preservadas con increíble detalle en lutitas y areniscas de 4 continentes y la Antártida, no son meras curiosidades museísticas, sino poderosas evidencias de la profunda interconexión de la vida y el planeta que la sustenta.
En un momento en que la humanidad enfrenta su propia crisis biogeográfica impulsada por el cambio climático global y la fragmentación de hábitats, el estudio de cómo Glossopteris y toda su biota asociada respondieron y finalmente sucumbieron a cambios ambientales catastróficos en el pasado profundo, proporciona lecciones valiosas, aunque a menudo aleccionadoras, sobre resiliencia y vulnerabilidad ecológica. Su historia evolutiva, desde su aparición y diversificación durante el Pérmico hasta su abrupta desaparición en la extinción masiva más severa de la historia de la Tierra, encapsula la naturaleza dinámica y contingente de la vida en nuestro planeta, recordándonos que incluso los linajes más exitosos y ampliamente distribuidos están sujetos a las fuerzas inexorables del cambio global. Desde las primeras colecciones de curiosidades naturalistas del siglo XIX hasta los análisis genómicos modernos de sus parientes evolutivos más cercanos entre las plantas con semilla actuales, Glossopteris ha mantenido su lugar como uno de los fósiles más significativos jamás descubiertos, no por su espectacularidad morfológica, sino por el poder de sus implicaciones científicas. Cada nuevo yacimiento descubierto en remotas regiones de la Antártida o en cuencas sedimentarias poco exploradas de África añade piezas a este rompecabezas paleobiogeográfico, refinando nuestra comprensión de cómo se ensambló y desensambló Gondwana y cómo la vida respondió a estos cambios continentales a gran escala. En este sentido, Glossopteris trasciende su estatus de planta fósil para convertirse en un símbolo permanente de la unidad fundamental de las ciencias de la Tierra y la vida, demostrando que los fósiles no son meros objetos de colección, sino archivos indispensables para descifrar la historia profunda de nuestro planeta y, por extensión, nuestro propio lugar en ella.